La verdad que estoy muy motivado y agradezco en primer lugar a mi buen amigo y compañero de batallas por mucho tiempo en el sector académico y ahora en el sector oficial, al doctor Francisco Javier Trujillo, quien me invitó a través del Consejo Regulador del Tequila para acompañarlos esta mañana y hablar un poco de esta estrategia de la Zagarpa, una de las estrategias intangibles, pero muy noble, que tiene que ver con el extensionismo y que está muy asociada, muy vinculada, muy estrechamente relacionada con las tareas de la cadena de valor del agave azul tequilero, tequilana, con el propósito de trabajar con todos los actores de la cadena y por supuesto el trabajo que el extensionismo tiene que ver en todo el país. La verdad que me motiva mucho el que dentro de los temas que han venido tocando, el tema que se tocó con respecto a la agricultura de precisión y los planteamientos iniciales que se han hecho en la inauguración, pues me afirman mi convicción de por qué estar aquí y por qué insertar dentro de un foro de discusión fitosanitaria para el agave azul tequilana, el tema del extensionismo. Y la idea es muy sencilla. El extensionismo por ahí en la década de los 80s entró en receso por algunas recomendaciones mundiales que tienen que ver con las finanzas y la actualización de los políticas financieras y no solamente México se vio afectado, yo creo que prácticamente todos los países de Latinoamérica y en otras partes del mundo menos desarrollado implicó el desmantelamiento de no solamente el extensionismo. Ustedes recuerdan, aquí está José Antonio, el INIFAP estuvo también en la cuerda floja, desaparecieron muchas instituciones que servían al campo y algunas de manera muy atinada, otras de manera desatinada. Yo considero que fue desafortunado el que se haya atacado a la enfermedad que en ese momento se detectaba o se diagnosticaba el extensionismo, como el médico que recibe a algún paciente con un tumor de cáncer y que le recomienda más que un tratamiento, pues matarlo para que se elimine el tratamiento. Y así fue lo que sucedió con el extensionismo. En lugar de trabajar en la raíz de los problemas que surgían, se decidió eliminarlo de la jerga y de la política agropecuaria del país. Entonces, lo que se ha venido haciendo a partir de años recientes, pues es cómo reinsertamos dentro de la Zagarpa ese tema tan importante como es el extensionismo. Y quiero decirles que me da mucho gusto que toque este tema, como lo he hecho en otros estados de la República, pero aquí en Jalisco fue el primer estado que el gobierno estatal nos propuso como un sistema estatal de extensionismo, y creo que esto de alguna manera motivó a otros estados a también seguir una línea muy similar. Y el propósito de la Zagarpa es que el extensionismo se haga de una manera más homogénea, que lo homologuemos en todo el país, que tengamos criterios básicos, pero que lo adecuemos a las condiciones particulares de cada región, de cada cultivo, a la cultura de los productores
y que podamos tener con los principios universales del extensionismo, que inclusive están en una profunda revisión a nivel internacional, pero sí, como lo señalaba inicialmente el doctor Trujillo, el tener una base común, tener un tronco común, tener una base que nos pueda a todos poner en un mismo nivel, y luego especializarlo de acuerdo a los cultivos, de acuerdo a las prácticas, de acuerdo a las regiones y de acuerdo a la cultura de los productores. Por eso inicio yo con esta frase del doctor Chirky. Clay Shirky ha sido un apasionado de las redes sociales y cómo las redes de alguna manera están influyendo en la cultura no solamente de los ciudadanos comunes y corrientes, sino de todos los sectores de la economía, incluyendo la propia agricultura. Y esta frase me gusta porque tiene que ver con la esencia y la filosofía del extensionismo. ¿Por qué? Si sumamos lo que se ha hecho en décadas anteriores, esa gran inversión de recursos que se ha inyectado al campo no ha logrado tener un efecto permanente y no ha logrado cambiar la actitud, la manera de pensar, los hábitos y conductas de los productores. ¿Por qué con tanta inversión realizada aún tenemos muchos problemas? Se ha abierto la brecha de productividad y competitividad, se ha abierto la brecha de pobreza, se ha abierto la brecha de hambre, y hemos invertido una gran cantidad de recursos, pues algo no hicimos bien, y yo creo que se apostó, y quiero un poco razonar esta frase, se apostó a que de manera automática, con el financiamiento, con el equipamiento, con la infraestructura, con tecnologías, con semillas, con fertilizantes, era suficiente para transformar el campo y llevarlo a otros estadios de productividad. Pues no resultó así, y el común denominador de toda la experiencia, no solamente mexicana sino mundial, ha sido que el enfoque perdió uno de los eslabones más importantes de esa cadena, de la cadena productiva, es el hombre, el productor. Si no hacemos la gestión social y si no iniciamos el trabajo de mejorar con prácticas, con nueva genética, con nuevas variedades, con nuevas tecnologías en el campo, con el hombre, con el productor, entendiendo sus conocimientos y saberes, pues difícilmente podemos avanzar y dejar algo permanente en el campo. Entonces, creo que es muy oportuno el que toquemos este tema el día de hoy aquí y que lo veamos dentro de esta perspectiva. El cambio fundamental que nos ha hecho, por ejemplo, que ahora todo el mundo traigamos celulares, inclusive de todos los niveles de la sociedad, económicos, de todos los niveles y clases, prácticamente no traer celulares, estar desconectado del mundo, pues implica un cambio en la mentalidad, quizá por moda, quizá por estatus, quizá por marca, quizá por sentirte más importante, lo que haya sido. Al final compartimos todos esas tecnologías, y eso implica un cambio de actitudes y de conductas. Algunas veces preferimos invertirle en el pago de la renta de ese teléfono que en otras actividades más prioritarias, con el propósito de mantenernos conectados y con el sistema de comunicación vigente. Por ello, hagamos un viaje rápido y pongamos en contexto este resurgimiento del como se le está denominando ya en el mundo, el nuevo extensionista, el nuevo extensionismo. En México, a partir de 2013, empezamos a hablar de un nuevo extensionismo que fuera más integral, que un nuevo extensionismo que fuera en un concepto
quizá más universal, más holístico, y que atacara toda la cadena de valor, toda la cadena productiva, independientemente del cultivo de la región en la que estuviéramos o del tipo de productor. Por ello, en la década de los 80 se inicia todo un desmantelamiento de muchas instituciones, iniciando con la Dirección General de Extensión Agrícola, y es en el 2010 cuando México recibe un informe de un estudio que hizo la OCDE sobre el extensionismo, un estudio que fue patrocinado por la propia Zagarpa, pero lógicamente un estudio muy objetivo, muy autónomo, independiente, en el que nos señala, entre otras cosas, uno, que no existía un servicio de extensión agrícola como tal, que había algunos intentos por ahí de dar asistencia técnica a los productores, buscando que el extensionismo se hiciera de manera privada, que se contrataran despachos o distintos, algunos incluso de los que están aquí presentes pudieron haber participado como PSPs. Yo fui un PSP inclusive en una época de mi vida no muy lejana, pero una de las características que marca ese estudio fue que en lo que se hacía de asistencia técnica con el productor era motivado por el propio productor, lo recibía y lo aceptaba porque era la manera de poder acceder a otros programas. El PSP se convirtió en un intermediario que le ayudaba al productor a captar su demanda, ayudarle a buscar recursos y poderlo traducir ya en un elevador, el que sube y baja, sube proyectos y baja recursos. Entonces se fue un poco desvirtuando la función y no estoy diciendo que no deba hacerse. Yo creo que lo que pasa es que se invirtió las prioridades, se invirtió en el sentido de cambiar de orden y se atendió más esa parte de ser un gestor de proyectos más que un gestor de la transformación de los propios productores. Entonces, esto incluso tocó, y lo estoy diciendo en el seno de una universidad, de un recinto universitario, en los institutos de investigación y las universidades tampoco estaban organizadas para que hubiera una difusión, un intercambio tecnológico y que vinculara efectivamente los programas de investigación con los problemas de los productores de manera más sistemática, y que toda la investigación que se generara, fuera básica o aplicada, se pudiera vincular a las necesidades de los productores. Y ese estudio tuvo un efecto dentro de la Zagarpa. Aquí hablo así rápidamente de lo que sucede en los últimos 15 años, pero ese estudio en particular, el estudio de la OCDE, hizo que la Zagarpa incluyera dentro de su reglamentación, de su reglamento interior, por ahí un cambio de nombres, y agregó por ahí en las funciones que tiene actualmente nuestra Dirección General el nombre de desarrollo de capacidades y extensionismo. Ahí metió el extensionismo, lo dejó en la última actualización que tuvo el reglamento interior, que fue en el 2012, en abril del 2012, por ahí se incorporó, y por ello encuentran los que han estado revisando y los que están muy familiarizados con los programas de egresos de la Federación, con los programas ya sectoriales, que ya del 2011 en adelante empieza a aparecer por ahí un programa de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural, así, un poco subordinado al extensionismo a lo anterior. Y ya en 2014, 2015, ese programa se convierte en el Programa Integral de Desarrollo Rural, y ahí ya encontramos ya un componente, un subprograma, si ustedes así lo quieren conocer, de extensión e innovación productiva, y donde hay también un componente de capacitación y extensión a partir de la educación, y hay un componente de extensionismo vinculado a la concurrencia, a los programas de concurrencia del gobierno federal con los estados.
Entonces se empieza a caminar ya en este terreno. Hagamos una muy breve descripción de qué es lo que sucedía con el extensionismo tradicional. Eran circunstancias distintas, era un México distinto, era un México en el que la mayor parte de los productos, pues de alguna manera tenían el control gubernamental, había precios de garantía, había seguro institucional, crédito institucional, prácticamente toda la producción el propio Estado la absorbía, no había problemas de oferta y demanda, y el Estado era un regulador de precios y prácticamente pues todos estaban contentos. Se excedía la cartera vencida, llegaban los quebrantos, en fin, la situación del extensionismo permanecía dentro de una circunstancia pues muy favorable que fue desvirtuando el trabajo del extensionismo. No había seguimiento, entre muchas de las cosas que podemos hablar, no había seguimiento al cumplimiento de los programas. Yo recuerdo, yo fui también, como muchos de ustedes, académico, anduve en el campo haciendo investigaciones, desarrollo, trabajos de investigación, y me encontraba muchos extensionistas haciendo su tarea, y me daba cuenta que eran meros levantadores de datos, de información, hacían encuestas, hacían todo menos extensionismo. Lógicamente el extensionista no recibía estímulos, no se actualizaba, no se capacitaba, había muy poco relación del trabajo del extensionismo con el mercado, o sea, como se ha manejado aquí, no se promovía la asociatividad, cómo organizar mejor a los productores para que pudieran comprar mejor y vender mucho mejor. Había básicamente una asistencia técnica muy elemental. Por supuesto, había las famosas, recuerdan ustedes, las agendas técnicas, que era como un librito que traía el extensionista en sus manos, pero se limitaba más que todo a visitas de cortesía con los productores. No había articulación de todos los actores de la cadena, como lo maneja ahora aquí el Consejo Regulador del Tequila y la organización de la cadena de valor del agave. Y por supuesto, pues había muy pocos incentivos para innovar y para establecer mercados alternos, mercados competentes, y pues ese era el extensionismo diagnosticado en ese momento, cuando le toca al gobierno federal desaparecerlo y desmantelarlo. Nos dio gusto que aquí en Jalisco, aquí en Zapopan, el año pasado, en agosto, el presidente de la República señala que su gobierno, el gobierno federal, en materia agropecuaria, estaba cambiando, y él señaló 5 puntos. Habló del nuevo crédito, del nuevo financiamiento, el bajar la tasa de financiamiento de 2 dígitos a menos a 1 dígito, habló del programa de energía, la producción de fertilizantes, en fin. Pero un tema importante, y recuerdo perfectamente bien porque yo estuve en esa reunión, el punto número 3, esto es lo que dijo el presidente. Y me dio mucho gusto, pues no solamente porque yo era el responsable del extensionismo en Zagarpa, sino porque era la primera vez después de casi 30 años en que un presidente de la República señalara la palabra extensionismo en su discurso oficial. Y no solamente lo habló en el sentido de la práctica del extensionismo, sino ya con la visión del nuevo extensionismo, es decir, el extensionismo que atiende la parte productiva, que atiende la parte de prácticas mejores en la agricultura, en la ganadería y en la pesca, sino también el extensionismo que tiene que ver cómo llevar al productor para que pueda completar su ciclo y pueda vender su cosecha, para que no se quede con su cosecha por ahí, en un esfuerzo, con una mejora tecnológica, produces más, tienes más producción, y resulta que los precios se desploman. Entonces hay ahí un problema de desarticulación entre la oferta de la producción y la demanda de la producción, y esto lo señaló el presidente, hablando del nuevo extensionismo con una visión integral,
que atienda toda la cadena productiva y que al final pues le quede al productor excedentes que le permitan vivir mejor, no solamente para autosuficiencia familiar, sino que pueda incursionar en el mercado de una manera que le permita una mayor prosperidad. ¿Qué es el nuevo extensionismo? El nuevo extensionismo rural mexicano. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, prácticamente, si lo pudiéramos definir así de una manera muy breve, hay muy distintas acepciones del extensionismo en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, en Centroamérica, pero nosotros creemos que esta definición se acerca a lo que México requiere en estos momentos y a lo que la industria del tequila o del café o del mango o del maíz, del sorgo, del trigo, cualquier producto que tengamos se puede insertar con el extensionismo, y esto es el acompañamiento integral en toda la cadena de valor al pequeño productor, impulsando pues que sea más competitivo, que sea más productivo y por supuesto que haya un sentido social en esta tarea. El extensionista tiene esa noble tarea de acompañar al productor, trabajar con personas, no para personas, trabajar con productores, no para productores, acompañarlo de manera integral. Y de alguna manera esto me queda muy claro que es la visión con la que el doctor Trujillo ha señalado para que esta plática de alguna manera nos permita concretar un programa concreto, integral, con toda la cadena de valor y partiendo del extensionismo dentro del programa de apoyo a los agaveros. Algunas características de este nuevo extensionismo. Ya revisamos, quiero decirles que no todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es bueno. Tenemos que hacer un análisis muy objetivo, muy claro de lo que existía dentro del extensionismo tradicional, al que se refería el señor presidente Peña Nieto. Hay dos cosas que son rescatables, que no las podemos eliminar por el mero hecho de que haya sido parte de un proceso con síntomas de enfermedad. Y estas dos son, uno, el extensionismo es un proceso educativo, no lo podemos eliminar, es un proceso educativo para el productor, para el extensionista y para las instituciones. Y segundo, es un proceso de comunicación en la que hay un receptor y hay un emisor, que hay dos partes que tienen que intercambiar información para poder avanzar. Y esos dos aspectos creo que siguen vigentes, pero hay que agregarle algunos otros ingredientes. Primero, tenemos que concebir al productor rural como un ser humano antes que como un agente económico. Antes de ser productor, el productor es un ser humano. Y cómo lo definamos, cómo lo conozcamos, pues va a ser fundamental para lo que hagamos con él y podamos insertarnos en una nueva dinámica, como lo señalaba anteriormente, en una nueva dinámica en la que el productor sea considerado como un ser humano y que tiene una manera de pensar, una manera de ver su campo, su vida rural, tiene una manera de producir y tiene por supuesto un paradigma en su mente de lo que tiene que hacer, y eso tenemos que tomarlo en cuenta si verdaderamente queremos incidir y dejar algo que permanezca para siempre dentro de él. El otro es que ya en el extensionismo tradicional de la relación investigador, extensionista, productor, prácticamente ya no es tan lineal el asunto. Ahora entran muchos actores. ¿Cuántos actores entran dentro, por ejemplo, dentro de la cadena de valor del agave? Pues es increíblemente valioso el que echemos un vistazo a toda la cadena de valor y cómo tenemos que integrar a todos ellos, desde los que lo transportan, desde los que lo transforman, desde lo que hacen el vidrio, el empaque, desde lo que hacen genética,
desde los que producen prácticas mejoradas, el mismo productor, los investigadores, toda la industria, la mercadotecnia, el mercado nacional, internacional, en fin, la cadena de valor implica muchos actores. Una nueva tarea y un nuevo reto del extensionismo es que propicie la innovación y el desarrollo tecnológico, es decir, que no permanezcamos estáticos, sino que sea un proceso dinámico en el que se esté perfeccionando continuamente. Tiene que ver con el desarrollo de capacidades productivas, creativas, capacidades que tienen que ver con un mejor extensionista, un nuevo perfil de extensionista. Por supuesto, tenemos que incorporar en el extensionista algunas innovaciones que tienen que ser parte de sus conocimientos. Entre ellos está el que considerar al cultivo como un proceso, conocer por supuesto el cultivo, conocer el agave o conocer el mango o la papa o el camote, tener muy claro que hay un mercado, tenemos que conocer las bases mínimas del mercado, la parte social, es decir, las relaciones, cómo lo podemos asociar, cuáles son las distintas opciones que tenemos para que organizadamente pueda ser más competitiva, pueda comprar mejor y pueda vender también mucho mejor, que conozca las instituciones de investigación e instituciones académicas, que es donde se genera mucha de la información que tiene que ver con el desarrollo de prácticas con el productor. Y por supuesto tiene que conocer algo que hemos dejado de lado, y es la parte personal, es decir, cómo meternos en la mente del productor, cómo entenderlo y cómo desarrollar sus capacidades personales, cómo detectar en él aquellas partes que son más débiles en su desarrollo personal y cómo incorporar esas debilidades en fortalezas, y el técnico tiene que conocer algo de esta metodología sociológica, psicológica, de desarrollo personal, para poder entender mejor al productor. Y por supuesto, el nuevo extensionismo tiene que recrearse en sí mismo con esta nuevo campo de México, buscando en que sea parte de una nueva política que cambie de la política asistencialista a una política de incentivos a la productividad. Algo que yo he tocado en distintos foros es la palabra transferencia. A mí me mete mucho ruido cuando hablamos de transferencia, y lógicamente estoy tocando aquí un tema bastante delicado, pero yo no creo en la transferencia. Yo no creo que al productor se le pueda ver como una alcancía en el que el extensionista o el investigador llega con sus conocimientos y los deposita en esa ranura para que ese es su cerebro y que automáticamente ya hay un cambio. No, yo no creo en eso. Yo creo que más que todo hay un intercambio de conocimiento y saberes entre el productor y el técnico, y que más que transferencia debemos estar hablando de transformación productiva. Y yo creo que la tendencia mundial de lo que hemos estado revisando, y estamos en contacto con extensionistas prácticamente de todo el mundo, es que se está buscando que el extensionismo tenga esa tendencia que parece sutil, pero creo que es muy importante. No es transferir, sino es transformar, y eso tiene implicaciones muy importantes, no solamente ideológicas, sino también del nuevo perfil que tiene que tener el extensionista. El secretario Calzada Rovirosa, desde el inicio de su gestión, ha estado enfatizando algo que quisiera yo poner, déjenme ver aquí, creo que aquí está. Algo que ha estado enfatizando desde el inicio de su gestión, y que es el que tenemos que ver el campo de una manera más humana. Cómo humanizar el campo significa que dentro de la oferta institucional que tiene la Zagarpa tenemos que encontrar fórmulas, usando la expresión afortunada de Trujillo, fórmulas que sean más amigables, que sean más fáciles, para que la operación de los programas cuente con reglas que sean muy flexibles,
que sean muy accesibles, que sean de mayor beneficio para los productores. El día relacionado con esto, el día 2 de septiembre, el presidente Peña Nieto, en su tercer informe, anuncia el nuevo programa, que es la nueva visión que tiene para el desarrollo del campo, y que es el que concentremos, focalicemos nuestra atención en los pequeños productores. Los pequeños productores del país representan aproximadamente el 80% de las unidades rurales de México. Ahí está concentrado el 80% de la población productiva, y de acuerdo con FAO, la agricultura a pequeña escala, la agricultura de los pequeños productores, la agricultura familiar, la de traspatio, como le quieran llamar, la agricultura pequeña, minifundio si le quieren llamar algunos, es la que tiene la posibilidad a nivel mundial y a nivel de México de poder acercarnos a la seguridad alimentaria. Los productores más eficientes del mundo y de México, los que ya están prácticamente en la punta tecnológica, incrementar 1 gramo, 1 kilogramo de esa producción cuesta muchísimo, energéticamente hablando, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de la sincronía de las actividades, esa precisión a la que se refería anteriormente. Entonces, hacer ese incremento prácticamente ya no es muy factible desde el punto de vista económico y desde el punto de vista energético, y entonces en la pequeña agricultura reside el gran potencial para duplicar, triplicar, quintuplicar la producción. Hay un cultivo en México, el café por ejemplo, en el que señalan los expertos que ahorita, en las condiciones en que se está produciendo en México, es posible aumentarlo 5 veces. O sea que estamos a 1/5 parte del potencial productivo, por muchas consideraciones, no solamente de índole tecnológico, sino también de índole de prácticas productivas o de desatención de ese sector. A lo que quiero llegar es que las reglas de operación para el 2016 están insertas en esta visión de atender a esa gran población de productores, donde reside la posibilidad de subir efectivamente la productividad y poder llegar a la meta que señala FAO de seguridad alimentaria, en el que un país con seguridad alimentaria pues debe producir al menos el 75% de los alimentos que consume su pueblo. Entonces, la idea de las nuevas reglas de operación para el 2006, y que están ahorita en revisión, y ahorita están en consulta, el día de hoy hay una consulta muy importante con todas las organizaciones sociales productivas del país, la propia Zagarpa, pues es que pueda también servir para que impulse y abarate el crédito, para que propicie el ordenamiento del mercado, para que fomente la integración de todos los actores que tradicionalmente han estado dispersos, la iniciativa privada, el sector privado con el sector social, el sector gubernamental, las instituciones de investigación, las instituciones académicas, todos en torno al productor, que estas nuevas reglas de operación para aquellos estados y regiones que así lo permitan, pues modernicen y tecnifiquen el riego, que pueda acercar la tecnología disponible a todos los rincones del país, que esos tradicionales subsidios asistenciales se conviertan en subsidios, en incentivos a la productividad, en fin, que pueda ser de mayor beneficio para todos los productores. Yo lo he resumido en una frase muy pequeña que digo: el extensionismo en un sentido práctico debe ser en toda la Zagarpa, en todo el tiempo y en todo lugar. ¿Qué implica? Que todos los programas de inversión que tenga la Secretaría deben de contar con un marco metodológico ordenado y homogéneo, que toda inversión que se haga en el campo tenga un acompañamiento, que ese acompañamiento se dé en la mayor, idealmente que sea de tiempo completo en el campo, en todos los ciclos productivos, e idealmente que esté en todo el país. Entonces, pues es una meta idealista, pero realista también, la podemos ir haciendo, y una de las ideas del doctor Trujillo para que yo comparta esta plática con ustedes es que cómo podemos entrar con esta herramienta, con este instrumento
del extensionismo dentro de la cadena de valor del agave tequilero. En esencia, pudiéramos hablar que el nuevo extensionista, en la visión que tiene la Zagarpa, es transitar de esa muy erosionada y muy de moda transferencia a la transformación productiva, en el que haya un desarrollo de capacidades para la autogestión de los productores. Que los productores se empoderen, que tengan conocimientos, que tengan herramientas, que les permitan tomar mejores decisiones en cuanto a sus propios cultivos y sus propias prácticas, y que las capacidades nuevas que queremos que asimile el productor, y por supuesto que asimilen los nuevos técnicos, la nueva generación de extensionistas, tenga que ver, por un lado, con el desarrollo de capacidades humanas, la parte humana, y además las capacidades productivas, según sea el caso. Hemos trabajado así rápidamente, les quiero decir, hasta 2015, con un esquema que le hemos denominado modelos de extensionismo, y que no es otra cosa más que un plan de intervención que hemos hecho con distintos actores, con el fin de ir precisando y focalizar ya para 2016 lo que va a ser el nuevo extensionismo como un instrumento ya único, en el que, como bien señalaba el doctor Trujillo, dejemos de hacer cosas distintas para un mismo cultivo en distintas regiones, que tengamos un tronco común del extensionismo, y que de ahí se deriven ya los extensionistas que van a trabajar o con agave, o con candelilla, o con plátano, o con mango, coco, cualquiera que sea el producto que tengamos. Pero debe haber metodológicamente una base en que el extensionista tenga estas 6 innovaciones a las que me refería, que cuente con herramientas de comunicación y que considere que el extensionismo es un proceso educativo. Entonces, estos modelos nos han ido acercando a lo que debemos de tener como un perfil. De hecho, ya dentro de la Secretaría, el subsecretario Velasco Monroy nos ha dado instrucciones para que hagamos transversal el extensionismo dentro de la subsecretaría. Ya las 4 direcciones, en todos los componentes, vamos a trabajar en esa estrategia. Ya estamos trabajando con Proagro Productivo para que el extensionismo pueda vincularse a la estrategia de cómo estimular la asociatividad de los productores que están dentro del Proagro, para que puedan recibir el 100% de los estímulos que están previstos, pero sujetos a que incorporen nuevas prácticas mejoradas, y 2, a que se asocien. Y tercero, también lo estamos haciendo esta transversalidad fuera de la Secretaría. Ya estamos trabajando con CEP, específicamente con DGETA, y estamos trabajando ya con CEDESOR, para que podamos tener también una transversalidad intersecretarial dentro de la propia Secretaría, y dentro de la subsecretaría, pues dicen que el buen juez por su casa empieza. Y hoy, con pláticas que hemos tenido con el doctor Trujillo, la idea es que podamos trabajar con el agave en esta estrategia integral de extensionismo, y que podamos acercar el extensionismo y ponerlo al servicio de los productores agaveros de esta región, empezando aquí en Jalisco y con todos los estados de la franja agavera del país. Entonces, aquí básicamente lo que quiero señalar es que en estos modelos de extensionismo, que los hemos puesto en toda la República, en algunos enfatizamos el desarrollo social, en otros enfatizamos el desarrollo económico, en otros el desarrollo humano y social, y en otros el desarrollo humano. Entonces, tenemos ya las experiencias de campo, la sistematización de ese trabajo, para poder hacer a partir del 2016 un trabajo ya más integrado, más homogéneo, y un solo sistema de extensionismo que tendría como una de las herramientas fundamentales esta plataforma que hemos venido construyendo para que sea la plataforma del sistema de extensionismo rural. Ya tenemos registrados a más de 10,000 personas aquí. Esperemos que para 2016 tengamos a todos los técnicos de Zagarpa ya incorporados. Esta plataforma está reconocida por el gobierno digital, ya pasó todos los filtros internos y externos, y prácticamente pues ya está trabajando. Ha servido inclusive, como aquí lo señalo, para seleccionar a los extensionistas en las distintas entidades federativas, los que se contratan directamente por los gobiernos de los estados,
y nos ha servido para intercambiar información. Es una plataforma de consulta. Hacemos visible el extensionismo en México gracias a las redes sociales, pero también incorporamos información que permita ir dándole un mayor arraigo a los jóvenes, a los niños de las comunidades rurales para que puedan permanecer ahí en sus lugares. Nos ayuda a difundir el quehacer que se hace en Zagarpa en distintas áreas, no solamente el extensionismo. Le damos voz, le damos visibilidad y rostro a todos los actores. Se transparenta la contratación de técnicos, se buscan innovaciones partiendo y reconociendo el valor de los saberes de los productores en campo, y por supuesto es una manera de ir incentivando a los jóvenes para que hagan, de alguna manera, busquemos esquemas para que el joven se pueda quedar en el campo. Y yo no veo otra fórmula más que, uno, darle un empleo, y dos, darle un ingreso. De otra manera, es romanticismo puro y no lograríamos a que los jóvenes se puedan arraigar a la tierra. Esta plataforma, por supuesto, está en construcción. Hemos recibido excelentes retroalimentación de los que se han metido a revisarla, y por supuesto que está a su disposición, y por supuesto somos receptores y con mente abierta para recibir sus observaciones y cómo poderla mejorar. En términos, ya para ir cerrando la plática, esta plataforma, por supuesto, pues está alineada con el Programa Nacional de Desarrollo, con el programa sectorial, tiene que ver con el diseño de una nueva política de extensionismo en el país, y esto me lleva a comentarles que la idea es que el extensionismo pueda considerarse como un bien público, que sea la oferta que haga la Zagarpa para los productores, y que podamos en muy corto tiempo tener una respuesta y un impacto en el ámbito productivo. Para hacer esto, desde hace ya algunos meses hemos venido trabajando, desde principios de año, conformando un grupo de trabajo en el que inicialmente, y por supuesto está abierto a más actores, encabezado por la Zagarpa a través de la Dirección de Extensionismo, convocamos a INIFAP, a su director general, convocamos al INCA Rural como órgano de capacitación, se convocó al Colpos, una institución académica de alto prestigio, y se convocó al sistema de semillas, SNICS, y a DGETA. De este grupo de trabajo ya prácticamente tenemos establecidos los principales criterios que permiten o van a ser la base para la construcción de la política pública nacional de extensionismo. Diseñamos 20 criterios que deben de considerarse en esa política. Hay un documento que explica cada uno de ellos, pero aquí lo que quiero decirles es que estamos buscando esa sinergia institucional para cómo traducir la capacitación y la investigación en innovaciones que lleguen al productor, cómo atender la demanda del productor, conociendo mejor al productor, y cómo hacer uso de esa, vamos a llamarle, cobertura nacional que tienen algunas instituciones. DGETA, por ejemplo, tiene 400 planteles, 200 físicos y 200 brigadas, que tienen prácticamente presencia en todos los rincones rurales del país, y bueno, pues esto nos va a ayudar a que tengamos una presencia más permanente en campo, y por supuesto a vincular toda esa masa crítica de profesores, investigadores que están a disposición de los productores, pero hacerlo ya de una manera sistemática y poner al servicio los resultados de la investigación de los productores. Estamos partiendo de que el programa central, la idea central que la marca el presidente, es el programa de apoyo a los pequeños productores, en el que se detecta, por supuesto, de acuerdo a la información que tenemos en el país, que el ámbito rural pues, es el que resiente con mayor intensidad el asunto de la pobreza y las carencias sociales, y que dentro de este sector rural los pequeños productores, paradójicamente,
que son los más desprotegidos, los menos atendidos, pues son los que representan la mayor posibilidad para elevar la productividad y democratizar esa productividad, es decir, que llegue a todos los rincones, que llegue a todos los productores. Y de tal manera que en muy corto plazo el país pueda ir transitando hacia la seguridad alimentaria. Este programa de apoyo, lógicamente, está revisado, está alineado, lo hemos venido mejorando. Estamos, así como se señalaba, de horas de desvelo. También a veces no dormimos pensando en cómo ir adecuando lo que hemos venido haciendo. Y bueno, en esta nueva visión en la que partimos del extensionismo, pues la idea es que se tenga una visión de conjunto, una que se atienda el problema del campo como un sistema, como una cadena de valor, y en la que pues entremos todos los actores, los tradicionales y los no tradicionales, que se incorpore la parte comercial, la parte de la iniciativa privada, la parte social y por supuesto la parte gubernamental, la institucional, educativa y la de investigación. De manera particular, vamos a priorizar nuestras acciones en lo que se acaba de denominar como las zonas económicas especiales, que son básicamente 3 polos de desarrollo en la región sur-sureste, en la que se pretende pues eliminar de una manera sistemática y muy focalizada esa brecha que hay entre el sur y el norte, y por supuesto pues atender a los productores más marginados del país, con una serie de beneficios, desde los fiscales, la cuestión aduanera especial, un marco regulatorio más ágil, infraestructura que permita capitalizar los productos del campo, darle mucho valor al capital humano, y por supuesto pues esta zona, como ustedes han visto por ahí los anuncios de su creación, pues abarca los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Michoacán, sin que sea exclusiva, pues se puede ir a cualquier otra región. Ahorita se iniciaría en esta zona, que no es casualidad, pero en esta zona se concentra la mayor parte de los productores rurales de pequeña escala del país, y se concentra también esa franja de pobreza y de hambre que hay en México. A nivel internacional también estamos participando. Tenemos que tener muy claro el panorama, qué están haciendo otros países, cómo lo están haciendo, cómo están ayudando a sus productores, cómo podemos aprender de ellos y cómo pueden aprender de nosotros. Entonces, tenemos programas con Japón, tenemos programas con Brasil, tenemos programas con Centroamérica, tenemos programas con Estados Unidos, y en particular el Relacer nos hizo una invitación a principios de este año para que participáramos en algunas jornadas de diálogo, y ahí dimos a conocer lo que estamos haciendo, lo que las experiencias, y se fue construyendo junto con ellos un primer encuentro que se llevó en junio. Y para no aburrirlos demasiado, decirles que ya prácticamente a partir de julio instalamos ya la comisión ejecutiva de un foro nacional mexicano de Relacer. Zagarpa es la coordinadora de este foro. Ahí intervienen otras instituciones, INCA, INIFAP, etcétera, y Colpos, por supuesto, y ya prácticamente hemos estado en contacto. Acabamos de estar nuestros técnicos en Colombia. Hubo un taller de intercambio también en Perú, donde hemos estado participando, y de esto nos permite dar a conocer lo que se hace en México, pero lo más importante, cómo recuperamos información de países que tienen una misma raíz, que tenemos mucho en común, y que podamos sin ningún problema adecuar algunas de sus hallazgos y de sus recomendaciones para trabajar con los productores. Quiero terminar señalando que la idea del señor secretario Calzada es cómo ir modificando, rompiendo paradigmas, rompiendo esos moldes que nos atan a prácticas que a veces no son menos deseables,
y que podamos ir transitando de niveles de marginación a mejores niveles de bienestar para los productores, y tenemos que ir sembrando esas nuevas semillas que generen progreso, que generen un mejor desarrollo económico, mayor prosperidad, pero sobre todo que volteemos al campo para rescatar ese valor fundamental que tiene para nuestro país, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista tecnológico, y como una fuente de nuestra única fuente que tenemos para alimentar al pueblo mexicano. Yo les agradezco que me hayan escuchado y que me hayan invitado a participar en este importante encuentro, en este segundo foro, y poniéndome a sus órdenes para los detalles que en una plática de 45 minutos difícilmente se pueden cubrir, pero que decirles que queremos trabajar con los agaveros, que la presencia nuestra es para venirnos a sentarnos con ustedes y juntamente empezar en lo que queda del año y a partir de 2016 con una estrategia que fortalezca las actividades de ustedes y que nos permita decir en campo que sí se pueden hacer las cosas distintas y mejores. Muchas gracias.